Lo que vamos a hacer, aunque esta asignatura es continuación de la parte de álgebra lineal 1, ahora vamos a estar trabajando esencialmente todo el rato con endomorfismos. Nosotros hemos trabajado principalmente con homomorfismos. Hay un caso particular de homomorfismos que son los endomorfismos. Y dentro de los endomorfismos hay un caso más concreto que es aquellos endomorfismos que son biyectivos, es decir, tienen el mejor comportamiento posible. Ese conjunto tiene un nombre propio, que es el conjunto o el nombre de grupo lineal. Es decir, nuestro espacio de trabajo era varios espacios vectoriales y podría trabajar con aplicaciones que eran homomorfismos. Ahora nos vamos a centrar todo el rato en el mismo espacio vectorial, es decir, dado nuestro V, que sea un K espacio vectorial, un endomorfismo F que vaya de V en V es simplemente una aplicación lineal. Solo que le ponemos el nombre de endomorfismo para indicar que va del mismo espacio en el mismo espacio. Y vamos a ponerle nombre propio a algunos conjuntos importantes. Es decir, llamamos por un lado L caligráfica de V, que es el conjunto de todos nuestros endomorfismos. Es decir, es el conjunto de todas las aplicaciones F que van de V en V, tales que F es endomorfismo. O simplemente de modo que F es una aplicación lineal. Hay un conjunto adicional cuando le añado la condición de que F sea una aplicación biyectiva. Y a ese conjunto lo llamamos GL de V. Que sería Lo el mismo, pero conjunto. para automorfismos, ¿no? Exactamente. La única diferencia es que son todos los endomorfismos, todas las aplicaciones F de L de V, tales que de forma adicional, es decir, por estar en LDV ya sé que tiene que ser un endomorfismo, pues le exijo que F sea biyectiva. Es decir, simplemente son los automorfismos, que es lo que solemos llamarlo. Y este grupo se llama el grupo lineal general de nuestro espacio vectorial V. Y lo llamamos grupo lineal porque efectivamente tiene estructura de grupo. ¿Con respecto a qué operación interna? Con respecto a la composición, es decir, el conjunto GLDV, que es un conjunto donde sus elementos son homomorfismos biyectivos, con la operación interna de composición de aplicaciones es efectivamente un grupo. Es decir, tiene asociatividad, hay elemento neutro que es la identidad, para todo elemento existe un elemento simétrico, opuesto, inverso, como queramos llamarlo en cada caso particular. Es decir, todo funciona maravillosamente bien, ¿de acuerdo? Eso nos permite a nosotros trabajar con, aunque vamos a estudiar endomorfismos, queremos ver las posibles relaciones que puede haber entre esos endomorfismos. Claro, nosotros hemos visto también en álgebra lineal 1 que lo guay de las aplicaciones lineales que era que yo podía identificar las aplicaciones lineales con ciertas matrices. Una vez que yo elegía una base entre esos espacios vectoriales y tomaba coordenadas. Bueno, pues vamos a ver, en cierto modo, cuando dos aplicaciones son esencialmente la misma, en el sentido de que tienen el mismo comportamiento para algunos elementos que nos van a interesar. Cuando eso ocurra, vamos a decir que esas aplicaciones o esos endomorfismos son linealmente equivalentes. Es decir, tenemos una primera definición. Oye, la matriz diagonal es siempre única. Eso es lo que vamos a ver aquí también. Sí, porque básicamente lo de diagonalizar es buscar una matriz respecto de una base del endomorfismo tal que sea diagonal, ¿no? Exacto, podemos estudiar los conceptos o bien directamente con respecto a los endomorfismos o bien podemos asociarlo a matrices en función de
qué elemento estemos tomando como punto de inicio, realizamos un proceso de búsqueda o realizamos otro, pero hay una equivalencia entre ambos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, lo primero que me hace va a ser ese concepto de cuándo para mí esas dos aplicaciones lineales son esencialmente la misma. Entonces, decimos que nuestras aplicaciones lineales f y g, que son endomorfismos ahora para nosotros, va a ser nuestro marco de trabajo, son linealmente equivalentes si podemos encontrar otra aplicación H, pero a este le vamos a exigir un poquito más. Le voy a exigir que sea un automorfismo, es decir, una aplicación de nuestro grupo lineal. Es decir, un endomorfismo biyectivo. De modo que hay una relación entre estas tres aplicaciones. Y es que puedo pensar la aplicación F como la composición de la G con la H y con su inversa. Es decir, H-1 con la G con la H. ¿De acuerdo? Y aquí estamos con la composición de nuestras aplicaciones lineales. ¿De acuerdo? Ahora bien, si recordamos, lo interesante de esto es que, en cierto modo, F se puede identificar con una matriz, ¿cierto? Entonces vamos a tener también un concepto equivalente para las matrices. Es decir, Sí, porque esto es como lo de las matrices de cambio de base, exactamente, ¿no? es decir, De si trabajamos, P-1 por... exacto, si trabajamos con matrices, A y B, que sean cuadradas, pertenecientes a Mn por n, con coeficiente de un cierto cuerpo K, diremos que son semejantes si existe una matriz P que sea una matriz regular, es decir, P también perteneciente a matrices n por n, con coeficientes en K, pero regular, es decir, con determinante distinto de 0, tal que lo que queremos es que la matriz A pueda expresarse como la inversa de la matriz P multiplicada por la matriz B multiplicada por esta matriz P de nuevo. En cierto modo estamos haciendo lo mismo, solo que estamos identificando esta aplicación lineal F con su correspondiente matriz A, la aplicación lineal G con su correspondiente matriz B. Y si identifico la matriz H o la aplicación H con su matriz P, entonces la matriz de la aplicación inversa HL-1 es justamente la inversa de la matriz de P. ¿De acuerdo? Entonces, esencialmente, todo lo que vamos a hacer nos va a dar igual estudiarlo directamente con las aplicaciones que estudiar el comportamiento a través de la matriz correspondiente, ¿vale? Va a haber una diferencia en el sentido de que matrices de una aplicación lineal, ¿cuántas hay? Pues no hay una única matriz, sino que en función de la base que yo escoja, va a cambiar la matriz de mi aplicación lineal. Hombre, lo que nos gustaría a nosotros es que estos conceptos que nosotros estamos definiendo en el ámbito o en el momento que decimos, me da igual estudiarlo con la aplicación F, que es única, a estudiarlo con su matriz A, que no es única, hombre, pues no debería importar de qué matriz estoy eligiendo yo. Si dependiese de la matriz que elijo para representar a mi aplicación, sí que tendría un problema y no daría igual trabajar con la aplicación que con la matriz. Pues vamos a ver que también es indiferente de la elección que hagamos nosotros de esta matriz. ¿De acuerdo? Es decir, no va a depender de la base elegida. Lo importante es que una vez que estudiamos estas aplicaciones linealmente equivalentes, en nuestra cabeza lo que tiene que pensar o lo que nos tiene que sonar es que este concepto de linealmente equivalente básicamente me está diciendo que para mí F y G son como la misma cosa. ¿En qué sentido es lo que tenemos que ahora determinar? ¿Qué significa que sean para nosotros la misma cosa?
significa que va a haber ciertos elementos importantes que van a funcionar igual para la aplicación F que para la aplicación G. ¿Cuál Como es si el los problema? vectores que le metas a una aplicación y a otra te salen a lo mejor como proporcionales o cosas así. Por ejemplo, es decir, básicamente el primer problema que nos planteamos aquí es decir, bueno, ¿cuáles son esas cosas importantes que tú estás diciendo? Es decir, tú me estás diciendo que F y G sean linealmente equivalentes, mentalmente nos está diciendo que hay ciertas cosas importantes que van a funcionar igual para F que para G. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿cuáles son esas cosas importantes? Si decimos, mira, hay un listado de cosas que nos interesan a nosotros, que van a funcionar igual para una aplicación F y para una aplicación G si esas aplicaciones son linealmente equivalentes. Pues ese listado de cosas recibe un nombre. Es el concepto de invariante lineal. Es decir, queremos ver cuáles son las cosas importantes que funcionan igual para aplicaciones linealmente equivalentes. Y ese va a ser el objetivo de toda esta asignatura. Entonces el cuatrimestre vamos a estudiar esos conceptos, a ver cuántos elementos hay en esa lista que sean importantes para nosotros. Es decir, el determinante y la traza sí son los mismos. Hay una serie de elementos. Vamos a estudiar también nuevos elementos que me permiten obtener más información. No solo eso, sino que lo que me encantaría también es, aparte de decir, mira, si estas aplicaciones son básicamente iguales, es decir, son linealmente equivalentes, entonces yo sé que hay todo un listado de cosas que funcionan igual para ambas. Pero me encantaría ser capaz también de ir en el otro sentido. Es decir, si yo sé que estas cosas coinciden en las dos funciones, ¿cuándo puedo decir entonces que efectivamente son linealmente equivalentes sin tener que usar la definición? Es decir, me gustaría encontrar también una caracterización de esa equivalencia lineal entre los endomorfismos. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo es el estudio de los invariantes lineales. Es decir, aquellas propiedades que comparten los endomorfismos linealmente equivalentes. Que de hecho, hay una que conocemos y que tú ya has mencionado antes, que es el concepto de determinante. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, oye, mira, si F, vamos a escribir así gusanito, G, para indicar con este gusanito de aquí, que son linealmente equivalentes. Y así escribo menos, ¿no? Pues si esta aplicación lineal F es linealmente equivalente a este endomorfismo G, entonces yo qué sé también. También sé que hay una equivalencia entre sus matrices, ¿verdad? Es decir, la matriz, vamos a decir, A es la matriz de la aplicación F y es semejante a la matriz B. Es decir, que existe una matriz P invertible tal que, ¿qué ocurre? La definición nos dice que la matriz A es igual que la inversa de P por la matriz B por la matriz P, ¿verdad? Pero, entonces, ¿yo qué puedo afirmar sobre el determinante de mi matriz A?
Que, hombre, el determinante de A, como A es esta producto matrices, esto es el determinante de P a la menos 1 por la matriz B por la matriz P. Pero nosotros sabemos que de un producto de matrices cuadradas, el determinante del producto es el producto de los determinantes. Es decir, esto es el determinante de la matriz inversa P a la menos 1 por el determinante de la matriz B por el determinante de la matriz P. Pero justamente conocemos también que el determinante de la inversa es 1 entre el determinante de la matriz P. Por lo tanto, puedo simplificar este determinante de P multiplicando con este determinante de P dividiendo. ¿Y qué nos queda simplemente? El determinante de la matriz B. Anda, ¿eso qué significa? Que entonces, si F y G son linealmente equivalentes, el determinante de la matriz de F coincide con el determinante de la matriz de B o de la matriz de G, ¿verdad? Entonces, el determinante es un invariante lineal. Es decir, ya tenemos una cosa, ¿verdad? Oye, ¿es lo único que se sigue manteniendo para aplicaciones linealmente equivalentes? No, vamos a ver que hay muchas más o muchos más invariantes lineales. Queremos ver cuántos podemos encontrar. Ahora, en el otro sentido es cierto, es decir, porque dos matrices tengan el mismo determinante, ¿eso significa que las aplicaciones F y G sean linealmente equivalentes? Pues a lo mejor no, a lo mejor necesitan más cosas. De eso va esta asignatura, de realizar ese estudio todo el rato, ¿de acuerdo? Vale. Entonces tenemos un primer concepto sencillo, pero vamos a ir definiendo nuevos conceptos. Lo habías indicado también. Dime. Perdona, ahí podría haber utilizado también la propiedad, lo de determinante de AB igual a dBA, que básicamente es lo mismo que esto, y poner P menos 1 por P, que al final es la identidad por B determinante de B. Exacto. Vale. Ahora, sí, la traza también se podía, cuando eran semejantes, dos matrices, la traza sí que era la misma. Tenemos también un concepto que tú creo que habías mencionado al principio, que era algo de múltiplo, ¿verdad? ¿Múltiplo? No sé. A lo mejor me suena. Y si no me suena, pues en mi cabeza me lo quería inventar porque funcionaba bien, ¿no? Entonces, vamos a estudiar en esta primera parte, en la que vamos a ir introduciendo distintos invariantes, vamos a estudiar un concepto importante, realmente son dos conceptos, pero que van unidos de la mano, que es el concepto de autovalor y autovector, ¿de acuerdo? ¿Qué nos van a indicar esos conceptos? Es decir, vamos a estudiar ahora la primera herramienta fundamental e importante de toda la asignatura, que es ese concepto de autovalor y autovector. Cuando nosotros estamos trabajando con endomorfismo, yo puedo calcular la imagen de un vector, ¿verdad? A mí me puede salir otro resultado, un vector cualquiera. Hay un caso importante que es cuando, oye, mira qué casualidad que no he obtenido un vector cualquiera, sino que acabo de obtener un múltiplo del vector que yo te he dado. Ah, pues mira, es un caso importante. ¿Eso coincide siempre o solo pasa algunas veces? Ese es el primer estudio que vamos a hacer nosotros. Entonces, y que es el número por el que multiplica el autovalor, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si f de v1 es igual a, por ejemplo, lambda de f de v a lambda v1, pues entonces lambda autovalor. Exacto. Entonces vamos a tener, realmente es una definición conjunta, aunque el libro la separa en dos, pero a mí me gusta más ponerla de golpe, porque nuestro espacio de trabajo va a ser siempre nuestro espacio vectorial y nuestro endomorfismo, es decir, sean V, un K espacio vectorial, y vamos a coger F, un endomorfismo de nuestro espacio vectorial V. Entonces, dado un lambda perteneciente a este cuerpo K, decimos que es un autovalor de
la aplicación lineal f si f de un vector, bueno, si, más bien, si existe un vector v perteneciente a v y es importante que ese vector v sea distinto del vector nulo, ¿de acuerdo? Tal que se tiene para ese vector que f del vector ¿no? V he dicho. F del vector v es un múltiplo lambda por dicho vector v. Pero además, en caso de que tú puedas encontrar ese vector nulo que sea la imagen un múltiplo, no es un vector cualquiera. Y es que en dicho caso, diremos que ese vector v que hemos encontrado es un autovector asociado al autovalor lambda. ¿De acuerdo? Ojo, el lambda sí puede ser cero. Lo que no puede ser cero nunca es el autovector. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Vale. Sí. Vale. Ahora, obviamente, asociado a estos autovalores y autovectores van a surgir dos conceptos. Porque tengo un autovalor, tengo un autovector. La pregunta es, ¿tengo solo uno o puede haber muchos más autovalores? Y por otro lado, ¿tengo solo un autovector o puede haber muchos más autovectores? Pues al realizar ese estudio surgen dos nuevos conceptos. Por un lado, vamos a tener el concepto del espectro de F, es decir, asociados a... Hombre, claro que van a ser limitados, tanto los autovalores como los Exactamente. autovectores. Entonces, pues Porque si, asociado a autovalores y autovectores, porque si, por ejemplo, el espacio es una matriz, por ejemplo, del endomorfismo, tiene rango 3, por ejemplo, no va a tener más de 3 autovalores, ¿no? exactamente. Por un lado, Mm. cuando estudiamos los autovalores, vamos a llamar espectro de F, que lo vamos a notar mediante. Hay gente que lo pone en mayúscula, a mí me gusta más siempre poner esta letra en mayúscula, pero bueno, el libro lo pone en minúscula SP de F, que ¿quién va a ser? Va a ser el conjunto de escalares lambda pertenecientes a K, tales que lambda es autovalor de F. Vale, pues mira, cuando ponemos todos los autovalores juntitos, en vez de ponerlos por separado, a ese conjunto le llamamos espectro. ¿De acuerdo? Y por otro lado, vamos a estudiar cuántos autovectores hay. Claro, los autovectores están asociados a un autovalor en concreto. Pues entonces llamamos subespacio invariante o propio que está asociado a un autovalor, es decir, a un lambda de nuestro espectro, va a ser el conjunto V su lambda, que es coger todos los vectores V pertenecientes a nuestro espacio vectorial V, tales que este autovector V está asociado a un autovalor lambda. Es decir, de modo que f de V es igual a lambda por V. ¿De acuerdo? Lo llamamos subespacio invariante o propio porque resulta que este conjunto es un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial del espacio vectorial V. ¿De acuerdo? Pero si está contenido dentro del propio, a ver si me explico. Si
el autovector, ¿no? Está asociado a ese lambda, estaría contenido como en el núcleo, ¿no? De la, de, Sigue, sigue. no sé, me estoy haciendo la picha, es que estoy Sí, sí, pensando yo eso solo, es una ¿sabes? caracterización que vamos a ver ahora. Ahora bien, realmente muchas veces se comete un fallo en esta definición y es que es cierto que este es su espacio invariante y solemos limitarnos a esto. Ahora bien, Es que, ¿sabes lo que estaba pensando? ¿está el vector Perdóname. cero en este conjunto? No, es que yo lo que estaba pensando es que si f de v es igual a lambda v, si tú pasas restando el lambda v para el otro lado, se te quedaría f de v menos lambda v. Y Sí, sí, entonces tú podrías poner eso como f exactamente. menos la identidad, ¿no? Eso Menos es una lambda la identidad. caracterización que vamos a ver justo ahora. Y entonces, si eso es igual a cero, entonces estaría en el núcleo De f menos lambda por identidad. claro, de esa aplicación. Sí, Exacto. bueno, sí. Ahora bien, en esta definición que hemos escrito aquí, hay dos opciones. Opción número uno. Si yo simplemente escribo vectores del espacio vectorial v tales que f de v sea igual a lambda por v, no estoy Sí. especificando que todos estos v sean autovectores, ¿verdad? Simplemente que No, verifiquen esta condición. sí. Entonces, hay dos tipos de vectores que verifican esta condición. Por un lado, los autovectores. Y por otro lado, el vector cero, ¿verdad? Porque f del cero Sí, es el siempre va a vector ser nulo, cero. por ser f un homomorfismo. Pero cualquier número lambda por el vector cero es también el cero. Entonces, si yo aquí no escribo la palabra autovector, bastaría con esta definición. Si indico también que v es un autovector, es decir, si digo en lugar de escribir f de v igual a lambda v, si digo que v sea autovector asociado a lambda, entonces estoy excluyendo el vector cero. Por lo tanto, tendría que añadir el vector cero. Lo digo porque es muy importante la palabra que utilicemos aquí para definir este conjunto v sub lambda, ¿vale? Vale. Es decir, que si yo la condición son los vectores de mi espacio vectorial v, tales que f de v es igual a lambda por v. No hace falta añadir nada, porque ahí está el vector cero y están los otros vectores que sí son autovectores. Pero si defino su espacio invariante como los autovectores asociados al lambda, tengo que añadir el vector cero. Entonces depende, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Vale. Sí. Y ahora viene lo que precisamente estamos comentando, es decir, hombre, es que si nos fijamos, observemos que O sea, todo subespacio invariante que incluye el vector nulo, ¿no? exactamente. Entonces, Vale. si f de v es igual a lambda v, en particular, yo puedo decir que f de v menos lambda por v es igual al vector nulo, ¿verdad? Pero también podría decir entonces que f de v menos lambda por el vector v yo lo podría interpretar como la aplicación identidad de mi espacio vectorial v aplicado a ese vector v, ¿verdad? Claro, porque te da el v. Claro. Exactamente. Sí. Pero como estos son aplicaciones lineales, ¿verdad? El lambda lo podría meter dentro. Todo esto está aplicado al mismo vector v. O sea que aquí lo que estoy diciendo es que estoy aplicando la aplicación f menos lambda por la identidad de mi espacio vectorial v, se lo estoy aplicando a todo el vector v minúscula, ¿verdad? Y todo eso es igual a cero. Vale. Cuando yo estudio aquellos vectores de modo que una aplicación es igual a cero, ese conjunto recibía un nombre. Recibía el nombre de núcleo o kernel de esa aplicación lineal, ¿verdad? Sí. Entonces vemos que en realidad exigir que f de v sea igual a lambda por v es lo mismo que estudiar el núcleo de la aplicación f menos múltiplo de la identidad. Es decir, tenemos la siguiente caracterización. Proposición. Aquí sea.
Vamos a coger nuestra aplicación lineal, f perteneciente a L de v. Vamos a coger un autovalor lambda de nuestro espectro de la aplicación f y a, por ejemplo, una matriz de nuestra aplicación lineal f. Entonces, lo primero que observamos es esto que hemos estudiado aquí, es decir, que ese subespacio invariante v de lambda no es otra cosa que el núcleo de ¿quién? De la aplicación lineal f menos lambda por la identidad. ¿Verdad? Y además, este conjunto v de lambda es un subespacio vectorial del v. Es subespacio vectorial de v. Por otro lado, como es un subespacio vectorial, yo podría estudiar la dimensión de este espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, si llamo n, por ponerle un nombre, a la dimensión del espacio vectorial v grande en el que estoy trabajando, entonces nosotros hayamos estudiado la relación que existía entre ecuaciones, vectores y dimensión, ¿verdad? Y sí, es que la dimensión de v menos la implícita es la dimensión de v lambda, ¿no? Exactamente, es decir, la dimensión de mi espacio vectorial v sub lambda, como viene dado por un núcleo significa que tengo unas ecuaciones implícitas, ¿verdad? Entonces, la dimensión del espacio total, n, menos el rango de ¿quién? El rango de la matriz de coeficiente de este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero la matriz de coeficiente del núcleo es justamente la matriz de la aplicación lineal correspondiente. Sería A menos lambda I. Exactamente. A, ¿no? Que es la matriz de la aplicación f, le resto lambda veces y ahora pongo una I mayúscula de la matriz de la aplicación identidad es la matriz identidad. Ah, pues mira qué fácil. Entonces solo tengo que estudiar qué ocurre con esta matriz de aquí. Que en este caso sería I sub n, ¿no? Bueno, sería la identidad de orden n, ¿no? Exactamente, sí. A mí es que no me gusta ponerle los subíndices de la identidad, ¿sabes? Pero sí, sería la identidad de orden n. Y por último, esto me permite caracterizar precisamente cuando un escalar lambda es un autovalor. Es decir, el lambda es un autovalor de mi aplicación lineal f si solo si. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que haber vectores en este conjunto v sub lambda, ¿verdad? Si no hay ningún vector v, ¿no? De modo que f de v sea igual a lambda por v, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero claro, ¿eso qué significa? Determinante cero. Claro, no puede ser, la dimensión de v de lambda no puede ser cero, ¿verdad? No. Si fuese cero, eso significaría que a n le estoy restando ¿cuánto? N. Pero entonces estoy diciendo, como no puede ser cero, significa que el rango de esta matriz no puede ser n, ¿verdad? No. Pero esto es una matriz cuadrada. Si la matriz cuadrada no tiene rango máximo n, es que su determinante, ¿cuánto vale? 0. Pues estoy diciendo que el determinante de a menos lambda por la identidad es justamente 0. Menos mal que aunque me convalidaban el álgebra 1, me la estudié. Pues sí, porque para esta parte es muy importante. ¿Vale? Si no hubiera sido el culo, yo creo. Sí. Esto me va a permitir más adelante definir un concepto asociado, este determinante de a menos la identidad, porque precisamente aquí vemos un sí y solo sí. Es decir, tengo una caracterización de los autovalores. Para comprobar que algo es un autovalor, solo tengo que estudiar este determinante. Mucho más sencillo. Ahora bien, nosotros tenemos un problema y es que aquí he dicho sea A una matriz de F, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cuántas matrices hay asociadas a una misma aplicación lineal? Infinitas, ¿verdad? Claro, puedes hacer infinitas bases. Si ahora resulta que si en vez de coger la matriz A, cojo otra matriz B, las cosas cambiasen, yo tendría un problema, ¿cierto?
Pero ya hemos dicho que es invariante el Bueno, determinante. el determinante he visto que es invariante para aplicaciones linealmente equivalentes, ¿verdad? Claro, pero si son equivalentes, son semejantes. Si tú Claro, coges dos matrices, he visto el determinante de A, pero aquí tengo otro determinante, ya no tengo el de A, ¿verdad? Tengo el de A menos lambda por la identidad. Cambia la cosa, porque hay una recta y medio, ¿verdad? a ver, yo lo que sí sé es que, claro, si tú coges dos matrices, cualesquiera de la misma aplicación van a ser semejantes. Exactamente. Entonces, si son semejantes, van a tener el mismo determinante. El mismo Tú determinante, podrías, pero pero cuando tú restas, seguro que puedes hacer ahí un chanchullo matemático y al final te sale lo mismo, los eso es lo mismos que, autovalores. eso es lo que vamos a ver. Es decir, vamos a estudiar qué ocurre si tengo dos matrices distintas de nuestra aplicación lineal. Es decir, sea F un endomorfismo, es decir, L de V con A y B matrices, pues suponemos que son distintas, ¿no? Pero si son la misma no hay nada que hacer, matrices asociadas a F. Claro, como bien has dicho, dice, si son dos matrices de F, entonces esas matrices son semejantes. Entonces, sabemos entonces que la matriz A es semejante a la matriz B. Es decir, existe una matriz P invertible tal que la matriz A la puedo expresar como P a la menos 1 por la matriz B por la matriz P. Y yo sé que el determinante de A es igual que el determinante B de B. Vale, pero no quiero estudiar el determinante de A con el de B. Quiero estudiar esa caracterización de autovalor. Ese determinante de A menos lambda por la identidad. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces. Porque nosotros hemos dicho, mira, es que resulta que yo sé que ¿qué tiene que ocurrir para que lambda sea un autovalor de mi aplicación F? Lo El mismo me da hablar determinante. de autovalor de la F en realidad que hablar de autovalor de la matriz, ¿verdad? Aunque no lo hemos definido propiamente, ¿no? Pero me da igual identificar la matriz, la aplicación lineal F con su matriz A, ¿cierto? Y aquí, ¿qué Sí. estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que para que esto ocurra tiene que ser el determinante de A menos lambda por la identidad igual a Cero. 0. Vale. Pero es que resulta que cuando yo estudio el determinante de A menos lambda por la identidad, hombre, pues yo sé que la matriz A es semejante a la B, es decir, puedo cambiar la matriz A por esta P a la menos 1 por B por la P. Y a todo eso le resto lambda veces la identidad, ¿cierto? Ujú. Pero una cosa guay de la identidad es que si multiplico una matriz por su inversa, ¿cuál es el resultado? La identidad. Entonces podría decir, oye, en lugar de escribir la matriz identidad, puedo escribir que como aquí tengo P a la menos 1 por B por P, aquí me queda menos lambda veces y en lugar de escribir la matriz identidad, podría escribir la matriz P a la menos 1 por P, ¿verdad? ¿Cómo puede, sí? Pero es que en verdad yo también podría haber dicho, oye, es que en vez de escribir P a la menos 1 por P, podría hacerlo mejor y decir, y en medio voy a poner otra vez la matriz identidad, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Cierto? Total, es como Vale. multiplicar por 1. Puedo multiplicar todas las Sí. veces que me apetezca, ¿cierto? Ujú. Pero es que entonces, ¿qué vemos? Que aquí, a la izquierda, ¿qué tengo? La matriz P a la menos 1 y la matriz P a la menos 1 multiplicando, ¿verdad? Y a la Sí, hombre, derecha cumple la distributiva, se cumple. tengo la P y tengo la P. Entonces resulta que yo puedo escribir esto como el determinante de, pongo aquí P a la menos 1 y todo eso multiplica a esta matriz B menos lambda por la identidad y a la derecha está multiplicando por la matriz P, ¿verdad? Y ahora llega la parte guay porque ahora tengo producto de estas tres matrices, ¿verdad? El determinante de un producto de matrices, si son cuadradas, es el producto de determinante, ¿verdad?
Por lo tanto, esto es lo mismo que el determinante de la inversa, pues el determinante de la en medio, pues el determinante de la P. Pero el de la P con el de inversa se me cancelan. ¿Y qué me queda simplemente? El determinante de B menos lambda por la identidad, ¿cierto? Oh, pero es que entonces, que lambda sea un autovalor de F, es decir, que lambda sea un autovalor de A, significa que el determinante de A menos lambda de identidad es igual a 0. Eso es porque por la propiedad de los determinantes te has pasado el P y la junta con P menos 1, Exactamente. ¿No? Es decir, que ahora cuando hemos llegado a este punto, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos venirnos aquí arriba y decir, oye, pero es que resulta que esto es lo mismo que decir simplemente que el determinante de B menos lambda veces la identidad sea igual a 0. Pero es que ¿eso qué significaba? Significaba que lambda pertenece o es un autovalor no asociado a la matriz A, sino asociado a la matriz B. Entonces hemos obtenido aquí nosotros el que realmente hemos obtenido que lambda es un autovalor de la matriz A asociada a mi aplicación lineal si y solo si es un autovalor de la matriz B asociada a mi aplicación lineal. ¿Y eso qué significa? Que da exactamente igual la matriz con la que tú trabajes asociada a tu aplicación lineal. Guay, eso es lo que nosotros queríamos definir o con lo que queríamos tener realmente. Que no hubiese problema en función de la matriz que elegimos. Podemos decir que entonces los autovalores son invariantes de un endomorfismo. Eso es lo que va a ocurrir precisamente. Es decir, entonces vamos a ponerle un nombre especial a ese determinante con el que estamos trabajando. Porque si independientemente de la matriz A, B que tú elijas, el determinante es siempre el mismo, le vamos a poner nombre. ¿De acuerdo? Y ese nombre va a ser el nombre de polinomio característico. Es decir, definición sea F un endomorfismo de nuestro espacio vectorial V. Entonces, definimos por un lado lo que sería el polinomio característico de F. Y quien dice de F, dice de la matriz A asociada a la aplicación lineal F. ¿Quién va a ser? Pues mira, normalmente cuando lo llamo polinomio característico de F, suelo escribir P sub F de lambda. Si en vez de una X va a ser lambda y va a ser el resultado del determinante. Exactamente. Cuando trabajo con la matriz, pues lo suelo llamar P subíndice A de lambda. Para gusto los colegas, tampoco pasan así las mezclas. Ahora, la definición es que esto es el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad. ¿De acuerdo? Y lo llamamos polinomio característico, por un lado porque es un polinomio el resultado y porque es el que caracteriza. ¿A qué elemento caracteriza? El que este determinante sea 0 me está diciendo que el elemento lambda que he colocado aquí dentro, ¿qué tipo de elemento es? No es un escalar cualquiera, sino que es un autovalor de la f, ¿verdad? Entonces solemos llamar también ecuación característica a la ecuación P sub f de lambda. Epa, el chuchurrillo este. P sub f de lambda igualado a 0. Porque los lambda que verifiquen esta ecuación son justamente los autovalores de mi aplicación lineal f. Y además... Oye, ¿te puedo hacer una preguntilla ahora cuando sí. eso? Aquí además hemos visto que todo el polinomio característico P sub f de lambda es un invariante lineal. Porque no depende de la matriz que hayamos elegido.
¿De acuerdo? Entonces tenemos un nuevo elemento. Dime. Mira, que me estoy acordando yo de cuando hacíamos... es que esa propiedad no la llegué a entender bien la demostración, que yo no sé si se aplica aquí en este en este tema, en el que te decía, por ejemplo, que las potencias enésimas, ¿no? Si, por ejemplo, estamos viendo que si A y B son semejantes, A igual a P menos 1 por B por P, había una propiedad que yo me acuerdo que te decía A elevado a N igual a P elevado a menos 1 por B elevado a N por P, que eso no lo llegué yo a entender. Sí, mira, eso. Entonces, ¿se podrían aplicar estos ejercicios? O sea, ¿te podían pedir entonces que sacases la matriz? Bueno, es que eso Exactamente. en realidad es que eso es de álgebra 1, Sí, ¿no? sí, El pero ejercicio mira, que te estoy eso es muy proponiendo. sencillo de demostrar porque realmente a nosotros nos va a interesar para matrices diagonales, que vamos a ver más adelante lo que es, pero si lo recordamos para matrices semejantes, es decir, si A es semejante a B, entonces, ¿qué sabemos? Lo de siempre, ¿no? Que existe una matriz P invertible tal que puedo expresar la matriz A como por ejemplo P a la menos 1 por B por P, ¿verdad? Pero claro, entonces cuando yo estudio una potencia, si yo quiero estudiar qué ocurre con A elevado a N, hombre, pues yo sé que A elevado a N sustituyo la A y me quedaría P a la menos 1 por B por P y todo eso elevado a N. Ahora ojo, porque el producto de matrices no tiene por qué ser conmutativo, ¿verdad? Claro. Entonces yo digo, bueno, pero algo elevado a N, ¿qué es? Que tú coges ese algo y lo multiplicas por sí mismo ¿cuántas veces? Tantas veces como me diga este exponente, ¿verdad? Pues aparecerá la matriz P a la menos 1 por B por P una vez. Y la multiplico por la P a la menos 1 por B por P. Dos veces. Y la multiplico y así en total, ¿cuántas veces voy multiplicando? N veces, N ¿verdad? Pues veces. tengo aquí P a la menos 1 por B por P y tengo esto en total N veces. Como sí que se cumple la asociativa, te da igual ponerle Exactamente. paréntesis o no. No, que si quiero puedo poner paréntesis, pero como el producto es asociativo, me da igual donde los ponga. En particular, yo podría agrupar estos productos que aparecen aquí, ¿verdad? Porque P por la inversa, ¿cuánto vale? Identidad. Y esta P la voy a juntar con otra que aparece aquí, ¿verdad? Que me va a dar la identidad. Y esta P a la menos 1 la voy a juntar con otra P que aparezca por aquí que me va a dar la identidad. Pero fíjate que entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a tener, por un lado, esta P a la menos 1 que está a la izquierda del todo, ¿verdad? Pero luego va a aparecer B por la identidad, que es simplemente B. Y lo voy a multiplicar otra vez por B. B cuadrado por la identidad, que es simplemente B cuadrado. Y lo voy a multiplicar por otra vez, B al cubo. Y así, ¿cuántas Bs aparecen aquí en medio multiplicando? Hay B multiplicada n Una por veces. cada dos, ¿no? Exactamente. Entonces voy a tener B elevado a n. El resto de identidades son identidad, identidad, identidad. Y ahora me queda una última P a la derecha multiplicando, ¿verdad? Vale. ¿Se entiende? Claro, sí. B por B por B por B por B elevado a n veces. Claro, entonces realmente lo que tienes también es que, oye, pues mira, resulta que también A elevado a n es semejante a B elevado a n. Y además con la misma matriz, ¿vale? Esto lo vamos a estudiar nosotros también más adelante para estudiar relaciones entre autovalores y autovectores, ¿vale? Ahora, Vale. vamos a llegar a nuestro concepto fundamental, que es este concepto de diagonalización. ¿Qué vamos a entender por diagonalización? Depende. ¿De qué depende? De si trabajamos directamente con la aplicación F o de si trabajamos con la matriz asociada a esa aplicación. Entonces, vamos a escribir primero lo que sería la definición, ¿vale? Para las aplicaciones. Es decir, definición sea F, una matriz, perdón, una aplicación lineal de V en sí mismo, es decir, un endomorfismo. Entonces, decimos que F
es diagonalizable si existe una matriz B, vamos a ponerle B caligráfica mejor, si existe una B base de nuestro espacio vectorial V, de modo que la matriz de F respecto de esta base B es una matriz diagonal. Oye, estaba pensando una cosa, perdona que te corte, es Dime. que hoy estoy, que el cerebro como que me funciona más o algo, no sé. Vamos, yo estaba pensando, vale, la diagonalización, ¿no? Si tú lo que buscas es conseguir una matriz respecto de una base tal que sea diagonal, si, pues, como va a pertenecer al endomorfismo, va a ser semejante a otra matriz cualquiera que no sea diagonal. Con lo cual los autovalores van a ser los mismos. Con lo cual, como el determinante de una matriz diagonal es el producto de la diagonal principal, los autovalores van a ser los de la traza, o sea, los de la diagonal principal. En la matriz diagonal. En la matriz diagonal sí. Entonces, tú, por ejemplo, si tienes una matriz de... Para hacer una matriz diagonal bastaría con, uno, comprobar que el determinante de la matriz, ¿no? De la aplicación menos el lambda tal, o sea, que te sale, por ejemplo, si estás en un espacio de dimensión 3, que te salen, por ejemplo, 3 autovalores. Dices, vale, entonces yo ya sé, porque si te salen menos no vas a poder hacer una diagonal, no va a ser diagonalizable, porque... A ver si me explico. Imagínate que tienes una 3x3, ¿no? Sí. De un endomorfismo. Y tú haces el polinomio característico y te salen solamente 2 autovalores. Eso no va a ser diagonalizable. Ahora, ¿por qué no va a poder hacer? Hay un problema en lo de ¿a qué te refieres con te salen solo 2 autovalores? Me refiero. Pues, vale, no, pero que te salen 2 simples, no repetidos. Vale. ¿Me explico? Ahí va a haber una diferencia fundamental, porque eso es un concepto que vamos a estudiar un poquito más adelante. Vale. Que ese ¿cuántas veces cuento un autovalor? No, claro, claro. Sí, no, yo te estaba hablando de que su multiplicidad, como lo quieras llamar, que es 1. O sea, que solamente hay 1. Claro, ahora, entonces, es imposible, me refiero, es imposible que si yo tengo por el teorema fundamental de álgebra, yo sé que todo polinomio tiene exactamente n raíces complejas. Reales, puede haber problemas. ¿Vale? Entonces, en esta asignatura vamos a estudiar esencialmente 3 conceptos. El concepto de diagonalización, es decir, un primer concepto de diagonalización, un segundo concepto de Jordan y un tercer concepto de Jordan real. Esos son los 3 conceptos de toda esta asignatura, ¿vale? Nosotros comenzamos con este concepto, que es cuando las cosas funcionan relativamente bien. Es decir, cuando puedo encontrar los autovalores, puedo encontrarlos y ahora puede ser que aunque los haya encontrado falle. Otro problema es el que tú comentas, que es ¿qué pasa si me faltan autovalores? Eso significa, si me faltan, es porque estoy trabajando en un cuerpo distinto. Es decir, claro, oye, es que me ha salido lambda cuadrado más 1 y estoy trabajando en R. Entonces esto no tiene solución real. Vale, eso es un problema. Pero sí pues nos vamos. Pero sí que es diagonalizable a lo mejor en los complejos seguro puedo estudiarlo. Ahora, si me faltan autovalores, ya no estudio diagonalización, estudio Jordan. Y si ya no estoy estudiando esa parte, estudio Jordan real. ¿Vale? Entonces podríamos decir que toda aplicación es diagonalizable en el cuerpo de los complejos. No siempre va a ser diagonalizable. Vale. ¿Vale? Porque lo que sí vas a poder encontrar es seguro n autovalores, pero vamos a tener que exigirle un poquito más a esos autovalores para que efectivamente sea diagonalizable. Vale. Lo que sí que puedes saber rápidamente es que si tú, por ejemplo, estás trabajando en un subespacio, yo que sé, de R3, ¿no? Y te salen 3 simples, la matriz diagonal automáticamente va a ser todo 0 y la diagonal con los autovalores, ¿no? Exactamente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Me estoy adelantando yo a todo. Entonces, primer concepto que hemos dicho, diagonalización.
como concepto de endomorfismo, pero como nosotros hemos dicho que muchas veces nos interesa trabajar con matrices, vamos a ver también qué entendemos por ese concepto de diagonalización con respecto a matrices. Es decir, la misma definición, pero cuando en lugar de trabajar con una aplicación, trabajo con una matriz. Bueno, pues definición sea A una matriz cuadrada, es decir, perteneciente a las matrices cuadradas de orden n por n, con coeficientes en k. Entonces, decimos que A es diagonalizable si existen, por un lado, una matriz D, que es una matriz diagonal. Por si acaso, recordamos que en matrices diagonales todos los elementos son cero, menos los elementos de diagonal que pueden ser distintos de cero. También puede ser cero, ¿eh? Sí. Y existe una matriz P invertible, tales que aquí un poco para gusto de los colores. Tú puedes decir, mira, la matriz D es P inversa por la matriz A por la matriz P. O si quieres, puedes decir que la matriz A, despejando, ¿verdad? Es la matriz P por la D por la inversa. Es que esto es un poco tontería, porque tú también podrías decir D igual a P por A por P-1, considerando que P-1 es tu P. Exactamente. Da exactamente igual. El único caso de llamarlo P y D de este modo en concreto es que luego te voy a decir cómo obtienes esta matriz P y esta matriz D. Hombre, como eso ya lo vimos en endomorfismo en el tema 4. Exactamente. Eso es la matriz, si tú consideras, por ejemplo, D que está respecto de una base B', pues entonces la matriz MB' de F, que sería D, sería igual a la P-1, que sería la M de B', por la matriz MB de F, que sería tu A, por la P, que sería M de B'. Lo que pasa que ahora es un poquito más complicado porque tiene que ser la misma matriz a izquierda y derecha, por así decirlo. Antes podía ser distinto. Siempre hay peros, tío. Siempre hay peros. Antes podía tener un cambio en esas matrices. Ahora bien, lo que queremos nosotros estudiar precisamente es, mira, cuando trabajamos con aplicaciones lineales, ¿verdad? Me ha dicho que F es diagonalizable si existe una base, de modo que respecto a esa base, la matriz de la aplicación es diagonal. Dice, existe una base, yo no me voy a poner a prueba base, calcula matrices, no me ha salido, cojo otra base, no me ha salido, cojo otra base, anda, esta sí me ha salido, mira, era diagonal. Porque hay infinitas bases, entonces no voy a estar probando hasta que salga. Pues tenemos un resultado, una caracterización que me dice exactamente cuál es la base que debería elegir aquí, ¿vale? Y resulta que la base tiene que ver precisamente con los dos conceptos que nosotros hemos estudiado en esta primera parte, que son el concepto de autovalor y autovector. Los autovalores son números, no conforman bases de espacios vectoriales, pero los autovectores en particular son vectores. Ah, pues resulta que mi aplicación lineal F, perteneciente, bueno, vamos a ponerlo más bonito, sea F, un endomorfismo, es decir, perteneciente a LDV. Entonces, resulta que F es diagonalizable si y solo si tenemos que existe una base de V que tú dices, oye, yo ya sé que ¿qué necesito buscar por definición para que F sea diagonalizable? Una base de V de modo que la aplicación F tenga matriz diagonal respecto de esa base, ¿verdad? Pues ahora lo que voy a hacer va a ser elegir de forma concreta esa base. Y es que tengo que buscar una base de V que esté formada por autovectores. Exactamente, eso es suficiente. No, pero no, lo que no entiendo, lo he dicho a voleo, pero no entiendo por qué. Precisamente porque es un poquito enrevesado, ¿no? No.
natural, ¿no? Porque si tuviésemos, o si tenemos, vamos a ponerlo B, que sea formada por unos vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub n, base de autovectores de v asociados a lambda 1, lambda 2, lambda n, pertenecientes acá. Oye, pudiendo repetirse, es decir, que a lo mejor lambda 1 es igual a lambda 2, ¿de acuerdo? Pero v1 está asociado a lambda 1, v2 asociado a lambda 2, etc. Entonces, si te fijas, cuando yo estudio quién es la matriz respecto de esta base B de la aplicación lineal f, oye, por definición esto era, coge f del primer vector, ¿verdad? Que va a ser lambda 1. Y le calcula sus coordenadas respecto de esa base B y lo pones por columna. Y luego coges f del v2 y le calculas las coordenadas respecto de la base B. Y eso lo haces con todos los vectores, ¿cierto? F de v sub n y calculas sus coordenadas respecto de la base B. Y los pones por columna y formas una matriz. Pero, ¿quién es f de v sub 1? Como v sub 1 es el vector o autovector que está asociado al lambda 1, significa que f de v sub 1 es lambda 1 por v sub 1. Pero v sub 1 es un vector de la base B. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector lambda 1 v sub 1? ¿Por cuánto hay que multiplicar el vector v sub 1? Por lambda 1. Y el vector v sub 2 por 0. Y el v sub 3 por 0. Y el v sub n, todos por 0, ¿verdad? Y cuando me voy al segundo vector, como v sub 2 es el autovector que estaba asociado al lambda 2, significa que f de v sub 2 es lambda 2 por v sub 2. Que sus coordenadas Pero su coordenada será B, ¿por cuánto tengo que multiplicar el vector? Claro. V1, V2 hasta V sub n para conseguir lambda 2 por el V2. Pues mira, 0 veces por el V sub 1 porque no hay V sub 1 y el V2 lo multiplicas por lambda 2. Claro. Y luego ya todos los elementos 0, ¿verdad? Y sigues este proceso hasta que llegas a la última, que este sería el lambda n por el vector V sub n. Y entonces todos los elementos son 0 menos el último que es un lambda sub n. Entonces, si te fijas, ¿qué tipo de matriz acabamos de obtener? Una diagonal. Ya está. Precisamente esa base de autovectores. ¿Se entiende? Estaba probado en demostración. Ahora, esta demostración es sencillita, ¿sabes? Ahora, el problema es cómo encuentro esa base. Porque está guay que exista, ¿vale? Si existe, ya he visto que entonces, efectivamente, la matriz de mi aplicación F es una matriz diagonal. Pero ¿cómo voy a ser yo capaz de buscar esa base? Necesito algún método, algún algoritmo que me permita calcularlo. Bueno, pues primero vamos a estudiar algún comportamiento asociado a estos elementos, ¿vale? Primero, vamos a estudiar con un poquito más de detalle cuál es el comportamiento que tienen con respecto a dependencia e independencia, a estos subespacios invariantes y los autovectores que voy obteniendo. Es decir, primer resultado que tenemos, proposición, tiene dos partes, ¿no? Pero sea f una aplicación lineal de V en V, es decir, nuestro endomorfismo. Entonces, ¿qué ocurre si tengo un conjunto de autovectores? Es decir, si v sub 1, v sub 2 hasta un cierto v sub k son linealmente, son autovectores de f asociados, y ojo importante, a autovalores distintos
entonces resulta que ese conjunto es un conjunto de vectores linealmente independientes, es decir, entonces son vectores linealmente independientes. Voy bien, ¿por qué? Porque ¿qué necesito yo para conseguir una base? Necesito un conjunto de vectores que sea linealmente independiente y que sea un sistema generador de mi espacio vectorial, ¿verdad? Pero lo que necesitas realmente son que las imágenes, ¿no? Sean linealmente independientes. Es que las imágenes son múltiplos de esos vectores, entonces me da igual trabajar con un múltiplo de un vector que con el propio Cierto, vector. cierto ¿Vale? es, sí, Eso porque son es lo guay de autovectores. esta parte. Vale, Y sí, ahora, sí, sí. por otro lado, resulta que, claro, ¿dónde encuentro yo esos autovectores? Los encuentro en un conjunto que he llamado subespacio invariante o propio, ¿verdad? Pues resulta que Vale. si lambda 1, lambda 2 hasta lambda k son autovalores de mi aplicación lineal f distintos, entonces tenemos la siguiente suma directa. El subespacio asociado al lambda 1 es suma directa con el espacio invariante asociado al lambda 2, que es suma directa con cada uno de los subespacios invariantes asociados al lambda sub k. Que esto parece una tontería, pero ¿esto qué nos está diciendo realmente? Nos está diciendo que los autovectores asociados a autovalores distintos son ¿cómo? Como disjuntos, ¿quieres decir? Exactamente, no tienen elementos en común esos subespacios vectoriales. Oye, eso ya me lo decía la parte de linealmente independientes en realidad. Pero esto me está diciendo mucho más, porque aquí en el apartado 1 estamos diciendo si tienes un único autovector asociado a cada uno. ¿Vale? Pero aquí además lo que estamos diciendo es que no es solo ese único vector, sino todos los autovectores asociados al lambda 1 son linealmente independientes de todos los autovectores asociados al lambda 2, que son linealmente independientes de todos los autovectores asociados al lambda 3 y así de forma sucesiva. Sí, No simplemente uno de cada uno. Sí, pero la suma da el espacio total. No tiene por qué. ¿No? Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea suma directa igual al espacio V. Eso es lo que voy a necesitar más adelante precisamente para decir que es diagonalizable. Pero aquí lo único que estoy diciendo es que estos subespacios son suma directa entre sí. Es decir, que ninguno de los dos conjuntos tienen elementos en común. ¿Vale? Vale. Es decir, que no puede haber autovectores distintos asociados a distintos autovalores. Es como, este segundo caso es como una generalización del primero. Aquí lo tenemos para un vector de cada uno y aquí lo tengo para todos los vectores que estén asociados al lambda 1, todos los vectores que estén asociados al lambda 2 y así de forma sucesiva. ¿Vale? Claro, con todo esto no hemos terminado nosotros de poder caracterizar cuando mi aplicación lineal F o cuando mi matriz es efectivamente diagonalizable. Y para eso me hace falta introducir dos conceptos fundamentales. El concepto de multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica de un autovalor. Y esos dos conceptos son los que me van a permitir decir exactamente cuándo mi aplicación lineal es diagonalizable o cuándo mi matriz es diagonalizable. Es decir, multiplicidades o multiplicidad algebraica y geométrica. Que esto hace referencia a lo que comentabas al principio de cuántas veces sale el autovalor o aparece el autovalor. Entonces, sean
por un lado, f perteneciente a nuestro LDV, nuestra aplicación lineal, y vamos a coger un lambda perteneciente al espectro de f. Entonces, llamamos, por un lado, multiplicidad algebraica de lambda ¿a qué? Al número de veces que aparece el correspondiente autovalor como raíz de ¿quién? Del polinomio característico. Es decir, al número de veces que aparece dicho número lambda como raíz del polinomio característico P su f de lambda. Y además lo denotamos por el libro lo llama A. A mí la verdad que me gusta más M su lambda, aunque como te digo, el libro lo llama A su lambda de algebraica, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el concepto de multiplicidad. Multiplicidad geométrica de lambda a, aquí sí se ve muy claro el por qué viene el nombre de geométrica, y es que solemos llamarlo o bien mu su lambda o bien g su lambda de geométrica. Esto es simplemente notación, cada uno lo escribe como quiera. Es verdad que aquí sí estoy más acostumbrado a poner también la g. Ahora en esta segunda parte, cuando era chico estaba en la carrera, ponía más bien la mu. Y se define como la dimensión de nuestro subespacio invariante o propio v su lambda. Es decir, básicamente estoy diciendo cómo de grande es el espacio de autovectores que están asociados a ese autovalor lambda. Claro, como esto me está dando una dimensión, de ahí esa multiplicidad geométrica, esa geometría que tiene este nuevo número. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Pues resulta que, hombre, hay un resultado entre ambas multiplicidades. Es decir, vamos a poner aquí en chiquitito, proposición. Resulta que, hombre, si tienes un autovalor, o bueno, vamos a ponerle aquí mejor, dado sí, lambda. Por ejemplo, para hallarte la dimensión, perdóname Pablo, para hallarte la dimensión, estarías, por ejemplo, la matriz menos lambda. Exactamente. Por la identidad igual a 0, te sacas, por ejemplo, la implícita y de ahí ya sacas la dimensión con la fórmula. Exactamente. Pues dado cualquier autovalor. O n menos rango de n menos rango, exactamente. Vale. Entonces, dado un autovalor, tenemos que, hombre, si hay un autovalor es que por lo menos ha aparecido una vez como raíz de tu polinomio, ¿verdad? Sí, es decir, claro. Por lo menos tiene que aparecer una vez. Pero ahora, ¿qué relación hay entre la multiplicidad algebraica y la geométrica? Resulta que la algebraica va a ser siempre mayor o igual que la geométrica. Es decir, m su lambda va a ser mayor o igual que la geométrica g su lambda, que es siempre también mayor o igual que 1. ¿Vale? Vale. Entonces, el caso que a nosotros nos va a interesar es precisamente cuando estas cosas son justamente iguales. Y eso nos va a permitir caracterizar completamente el que mi endomorfismo sea diagonalizable. Es decir, ahora llegamos nosotros al resultado fundamental, que sería nuestro teorema de caracterización. Es decir, vamos a ponerle
teorema, pero es un teorema de caracterización de endomorfismos diagonalizables. ¿Qué nos dice esto? Pues mira, dice, oye, cogemos mi aplicación, es decir, sea f, nuestra aplicación lineal, LDV, y vamos a considerar, por un lado, lambda 1, lambda 2, hasta lambda sub k, autovalores de nuestro espectro de f. Que sean, obviamente, autovalores, vamos a coger los que son distintos. Autovalores distintos. Entonces, resulta que, ¿cómo puedo caracterizar que f sea diagonalizable? Es decir, f es diagonalizable y caracterizar, ¿qué significa en matemáticas? Significa que yo quiero poner aquí un sí, solo sí, y en lugar de la definición, ¿qué debo escribir aquí a la derecha? ¿Cierto? Pues mira, lo que necesito son dos cosas. Cosa número 1, lo que tú has comentado al principio, no me pueden faltar autovalores, ¿verdad? Y que no me puedan faltar autovalores significa que el número de veces que aparezca el lambda 1 como autovalor, ¿eso qué significa? Su multiplicidad algebraica m de lambda 1, ¿verdad? Más el número de veces que aparezca el lambda 2 como autovalor, es decir, la multiplicidad algebraica del lambda 2, más los que sean distintos, da igual. El número de veces que aparezcan todos los autovalores tiene que coincidir ¿con quién? Con la dimensión. Exactamente, vamos a llamarlo n, que va a ser aquí ¿quién? La dimensión de nuestro espacio V, ¿verdad? El espacio, sí. Es decir, como te he dicho, no me pueden faltar autovalores. Pero no es suficiente. Necesito pedirle un poquito más. Y ese poquito más es que tampoco te pueden faltar autovectores, ¿cierto? Tú imagínate, en nuestra cabeza lo que queremos decir es que por cada vez que aparezca el autovalor debería ser capaz de encontrar un autovector correspondiente, ¿cierto? Ah, vale. ¿Qué ocurre si me aparece el autovalor 5 dos veces, pero no consigo encontrar dos autovectores, sino que solo consigo encontrar uno? Entonces, pues la dimensión geométrica sería menor que la exactamente, algebraica. pues lo que quiero, precisamente, tenemos un resultado que me dice, a priori esta puede ser mayor o igual. No quiero que sea mayor estricto, quiero que coincidan. Es decir, la multiplicidad algebraica de cada autovalor lambda sub i debe coincidir con la multiplicidad geométrica de todo autovalor lambda sub i. Y esto para todo i desde 1, 2 hasta el k. Es decir, tienen que coincidir todos. Con que uno falle es suficiente para decir que no es diagonalizable. Porque es una caracterización. Hombre, como consecuencia, tenemos precisamente lo que habías comentado al principio de ¿y si todos son distintos? Claro, si f tiene n autovalores distintos, entonces, ¿cómo es f? Diagonalizable. ¿Por qué? Porque se va a cumplir porque la algebraica es 1 y la geométrica no puede ser mayor que 1. Exactamente. Y tiene que ser, a ver, me explico, tiene que ser sí, menor es lo que te he dicho. Tú dices, la primera condición se cumple porque hay n autovalores distintos, ¿verdad? En total hay n. O sea que, guay, todos suman n. Pero si hay n distintos, y como mucho puede haber n, es que ¿cuántas veces aparece cada uno? Una vez. Claro, una vez. Pero claro, lo que estaba si cada uno aparece una vez y la geométrica es menor o igual que 1 y mayor o igual que 1, el único valor que puede tomar la geométrica es también 1. Claro. Pero si la algebraica vale 1 y la geométrica vale 1, en particular coinciden, ¿verdad? Si coinciden y hay n, es diagonalizable por nuestro corolario. O sea que, estupendo.
¿cierto? Ujú. En particular, esto nos va a venir bien. Vamos a poner una excepción un poquito más adelante. Y es que hay cierto comportamiento que tienen las matrices con respecto a autovalores y demás. Es decir, proposición. Se verifican. Por un lado, que la matriz A y su matriz traspuesta poseen los mismos autovalores. O sea, que son semejantes. Bueno, realmente no solo son semejantes, sino que tengo mucha más información. ¿Vale? Mm. Es decir, tienen exactamente los mismos autovalores. Que esto es más información de la que tengo. Y además, si el determinante de A es distinto de 0, es decir, si mi matriz es regular, entonces puedo establecer una relación entre autovalores de A y autovalores de la inversa. Es decir, lambda es un autovalor de A si y solo si 1 partido de lambda es un autovalor de ¿quién? De la matriz inversa. O sea que puedo hacer relaciones entre estas matrices. Pero lo fundamental en esta primera parte es este último resultado, este teorema de caracterización. Para estudiar cuando algo es diagonalizable, lo único que tengo que estudiar es si mi aplicación tiene los autovalores que sean. En total hay n y además coincide algebraica con geométrica, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo funciona todo esto. Ejemplo. Aquí nosotros decimos, mira, consideremos el endomorfismo F que va de R3 en R3 dado por la matriz A, que va a ser la matriz, pues por ejemplo la 1, 1, 1, la 0, 3, 1 y la 0, 0, 0. Queremos estudiar si esta matriz es diagonalizable. Es decir, ¿qué necesito estudiar? ¿Qué ocurre con sus autovalores, sus multiplicidades algebraicas y sus multiplicidades geométricas? Es decir, queremos estudiar si F, y quien dice F dice A, es diagonalizable, ¿cierto? Sí. Entonces, para ello, ¿qué vamos a estudiar? La herramienta que me proporciona los autovalores. ¿Cuál es la herramienta que me proporciona los autovalores? Su polinomio característico, ¿verdad? Entonces, Sí. para ello, calculamos primero su polinomio característico. Que sería, bueno, pues me da igual que le llamemos P sub A de lambda o P sub F de lambda. Sería el determinante de A menos lambda por la identidad. Que nos quedaría en este caso el determinante de A1 le resto lambda, luego 0, 0. Aquí me queda 1, A3 le resto lambda, 0. Y aquí me queda 1, 1 y aquí me queda menos lambda. Te lo has puesto ahí fácil para Sí, sí. por menores, ¿eh? Y aquí directamente, como es una matriz triangular superior, ¿verdad? El determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Es decir, me queda 1 menos lambda, 3 menos lambda y el menos lambda. Claro, ¿eso qué significa?
Por lo tanto... Que tienes 3 autovalores. Claro, es decir, ¿cuál es el espectro de mi matriz? De mi aplicación. El espectro sería el conjunto de autovalores distintos que hay, ¿verdad? Que sería, Sí. hombre, como aparece 1 menos lambda, tengo un 1 como autovalor. Y como aparece el 3 menos lambda, tengo un 3 como autovalor. Y como aparece el menos lambda, tengo un 0 como autovalor. Claro, ¿eso qué significa? Que si yo me construyo una tablita con la información de mi autovalor, de su multiplicidad algebraica y de su multiplicidad geométrica, de momento yo qué sé. Pues que cada uno tiene multiplicidad algebraica 1. Claro, es decir, aparece el 1, aparece el 3 y aparece el 0. A priori Bueno, seguro que sé. ¿Cuántas veces aparece el 1? Aparece una. ¿Y cuántas veces aparece el 3? Aparece una. ¿Y cuántas veces aparece el 0? Aparece una. Bueno, pero también sabes la geométrica, Claro, en este caso también la sé porque, como siempre tenemos que tener en mente la relación 1 es menor o igual que la geométrica, que es menor o igual que la algebraica, en este caso, como también es 1, también es 1 y también es 1, oye, ¿qué puedo afirmar yo entonces seguro sobre mi aplicación F o mi matriz A? Que es diagonalizable. Exactamente. F es diagonalizable. Puedes decir tanto F como A, Como ¿no? A, me da exactamente igual. Ahora bien, que F sea diagonalizable, si nos vamos a la definición, significa que existe una matriz respecto de la cual la matriz de F es diagonal, ¿verdad? Sí. O que existe una matriz, una base de autovectores, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a tratar de buscar cuál es esa matriz y cuál es esa base. Fíjate que tú ya sabes algo. Cuando hemos estudiado nosotros el caso de que existía esa base, que hemos visto que entonces, ¿cómo quedaba la matriz? La matriz diagonal, ¿quién era? Justamente, por la diagonal. Sí, exactamente, aparecen en la diagonal los autovalores de mi matriz o de mi aplicación lineal. Pero con respecto a la matriz P, no tengo nada, ¿verdad? Pero bueno, tú, a ver, te puedo decir lo que yo haría. A ver, yo cogería, para hallar el que, la matriz de paso, la P. Exactamente. Bueno, pues la diagonal la sabes. La diagonal sería la que Es decir, son todos ceros. Claro, aquí nota. Nosotros sabemos entonces que existen una matriz D diagonal y existe una matriz P invertible con... ¿Qué ocurre? Que la matriz A es la P por la D por la P a la menos 1. Además, ya sabemos quién es esa matriz diagonal, ¿verdad? Sí. La matriz diagonal es la matriz formada por los autovalores. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Pero, ¿quién es la matriz P? Pues, a ver, yo lo que haría. Tú sabes, a ver, me calcularía. A ver, que piense, dame un segundillo. Cogería y haría. Porque lo que tienes que buscar es el B', necesitas la base B. Puedes considerar que la matriz A está respecto de la base canónica. Te lo puedes coger y decir, pues está respecto de la base canónica. Te lo voy a hacer más sencillo. Fíjate en la primera parte, en este producto P por D, ¿de acuerdo? Es que te puedes sacar las ecuaciones de los autovectores, ¿no? O sea, me refiero a la implícita. Claro, porque aquí precisamente lo que estás diciendo es que ¿cómo has llegado a esta primera columna? Has hecho F del primer autovector y luego has tomado coordenadas, ¿verdad? Sí. Aquí aparece un lambda 1 porque primero tú has colocado el vector v sub 1. Lo has puesto por columna y has tomado coordenadas de f de este vector, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo has obtenido el vector 0, lambda 2, 0? Has cogido el vector v sub 2, le has calculado a este vector la f y luego has tomado coordenadas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo has conseguido el vector 0, 0, 3? El lambda 3, has colocado el autovector v3,
le has aplicado la imagen y luego has tomado coordenadas. Por eso justamente lo que voy a hacer con la matriz P. Lo que voy a hacer para conseguir pasar de la P a la diagonal es coger el primer autovector, que es un autovector asociado a lambda 1. Este autovector va a estar asociado al autovalor lambda 2 y este autovector va a estar asociado al autovalor lambda 3. Claro, entonces sería eso, ¿no? Calcularte como la implícita de los subespacios propios, te saca un vector cualquiera de cada uno de ellos. Lo importante, que sean linealmente independientes. Claro, lo importante es que debo colocar los autovectores en el mismo orden que he colocado los autovalores. Vale, sí. Porque si quiero conseguir el lambda 1 en la primera columna, tengo que colocar el autovector asociado al lambda 1, el primero. Si lo coloco el después, no estaría en el orden correcto, ¿verdad? Vale. A la hora de tomar coordenadas. Pues eso justamente es lo que tenemos que hacer. Es decir, que en realidad lo que ocurre realmente es que este teorema que tenemos aquí, constructivo, o este teorema, la demostración es una demostración constructiva en el que nos dice cómo debemos construir los autovalores, los autovectores, la matriz D y la matriz P. Realmente ya sabemos que si tenemos la base, la matriz diagonal es la formada por los elementos, los autovalores puestos en la diagonal, ¿verdad? Pero además nos dice precisamente que debo colocar primero el vector v sub 1, luego el vector v sub 2, luego el vector v sub n. Pues vamos a hacer justamente eso. Oye, en realidad a mí no me eche falta estudiar propiamente la multiplicidad geométrica G, porque por ese resultado, esta relación que hay, ya la he podido deducir, ¿verdad? Pero imagínate que nosotros no nos hemos dado cuenta de esto. ¿Cómo sacaría el G sub lambda? Con la definición. Claro. Bueno, pues voy a estudiar esa definición, es decir, voy a estudiar el subespacio invariante asociado al autovalor 1. Pues sería decir, A menos la identidad por X igual a 0, ¿no? Es decir, tanto para obtener G de 1 como para ver una base de autovectores del subespacio invariante V de 1, estudiamos propiamente ese subespacio, ¿verdad? Que hemos dicho, oye, es que por definición este subespacio V de 1 está dado por ¿quién? Si lo piensas, como definición son todos los vectores de V tales que f de v, bueno, vamos a poner aquí, en este caso son todos los vectores v de R3 tales que f de v es igual a 1 o a v. A 1 por v, ¿verdad? A 1 por v, sí. Que hemos dicho que en realidad esto es el núcleo de la aplicación f menos 1 por la identidad. La identidad de R3, ¿verdad? Sí. Oye, pero es que resulta que lo que tengo yo realmente son el qué. Son unas ecuaciones implícitas de este conjunto, ¿verdad? Porque el núcleo, como ecuación implícita, tiene a la matriz A menos 1 por la identidad. Todo eso multiplicado por V igualado a 0, ¿cierto? Entonces realmente puedo pasar directamente a esta matriz que tengo aquí. Este conjunto, lo que aparece aquí, son unas ecuaciones implícitas, no por ello independientes, de V de 1. Y si tengo unas ecuaciones implícitas de mi espacio, ¿qué tengo que hacer para sacar una base? Cojo la matriz de coeficiente y la escalono, ¿verdad? Claro. Entonces, escalonamos. Pero la escalonas para sacarte la base. Exactamente la implícita. Independientes. Claro, claro. Entonces, yo tengo la manía de que me gusta ponerle M a las matrices, V sub 1 para indicar el espacio y le pongo una tilde cuando son de coeficiente. Manía mía. Esta matriz es simplemente la matriz A menos 1 por la identidad. ¿Qué matriz nos queda? Como la matriz A era la matriz
1, 1, 1. Al restar me queda 0, 1, 1. La segunda fila era la 0, 3, 1. Al restar me queda 0, 2, 1. Y por último tenía la fila 0, 0, 0, que al restar me queda 0, 0, menos 1. Hombre, pues cuando nos pongamos a escalonar, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener? Dice, mira, es que aquí tengo la 0, 1, 1, se queda como la 0, 1, 1, ¿verdad? Resto dos veces y al restar dos veces, ¿qué me queda? La 0, 0, menos 1. Entonces, cuando a esta tercera le resto esta segunda, me queda ya la 0, 0, 0. En un examen no lo podemos hacer así, tenemos que poner todos los pasitos, ¿no? Pero aquí, pues bueno, nos saltamos algún pasito. Tengo un pivote, tengo un pivote. Fíjate que entonces yo puedo aplicar también la definición para sacar la multiplicidad geométrica directamente, ¿verdad? ¿Quién sería la multiplicidad geométrica del autovalor 1? 2. Es la dimensión, no, es la dimensión del subespacio invariante propio, V de 1, que sería dimensión del espacio total 3 menos el rango de su matriz de coeficiente, el rango de la matriz A menos 1 por la identidad, que nos queda 3 menos 2, que es precisamente 1, ¿verdad? Vale, que lo mismo que hayamos obtenido antes, claro. Me tiene que salir lo mismo de un modo que de otro, ¿vale? Sí, es verdad, sí es verdad. Además, una vez que tengo ecuaciones implícitas de una variedad lineal o variedad vectorial, puedo sacar una base. Es decir, ¿qué hacemos? A las columnas que no tengan pivote le damos parámetros. Es decir, damos parámetros a las columnas sin pivote. Eso sí que significa que vamos a tener entonces aquí, como he llamado el vector v, pues en vez de poner x1, x2, x3, vamos a poner v1, v2 y v3, ¿no? En la primera columna v1 no hay pivote, ¿verdad? Pues le doy un parámetro alfa. La segunda columna, si tiene pivote, no hago nada. La tercera columna, si tiene pivote, no hago nada, ¿verdad? Pero si me voy a esta tercera ecuación, ¿qué veo? Que 0 por v1, 0 por v2 menos 1 por v3 significa que v3 ¿cuánto vale? 0. Pero cuando sustituyo arriba, 0 por v1, 1 por v2 y 1 por v3, pero como v3 es 0, me queda v2 igual a 0. ¿Vale? Y esto sería para todo alfa perteneciente a R, en este caso porque estoy trabajando en R3. Entonces, ¿quién sería una base B de autovectores del espacio invariante V de 1? Vamos a hacer una cosa, aunque lo hayamos llamado V, vamos a poner mejor el X1, X2, X3 para que no confundirnos con los vectores V1, V2, V3. Es decir, esto va a ser X1, X3 y X2. Así no nos confundimos. Pero es que son las coordenadas de cada vector. Exactamente. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, le doy un valor no nulo, que sería el vector 1, 0, 0. ¿Vale? Fíjate, entonces ya tengo información de los autovalores, autovectores asociados al autovalor 1 son todos, realmente todos son los alfa 0, 0. ¿Vale? Pero en particular una base es el 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que repetir este proceso con el autovalor 3 y con el autovalor 0. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Es decir, repetimos el proceso con los autovalores. Autovalores 3 y 0. Es decir, tendría que estudiar quién sería el espacio invariante V de 3. Que van a ser, pues, coger como ecuaciones implícitas que tener la matriz A menos 3 veces la identidad multiplicado por el V igual a 0. Es decir que, aquí ¿qué hacemos? Escalonamos ¿qué matriz? Escalonamos la matriz,
que yo la llamaría M de V3 tilde, pero que es simplemente la matriz A menos 3 veces la identidad. No hace falta poner paréntesis. A menos 3 veces la identidad. ¿Qué matriz sería? Como era la 1, 1, 0, resto 3 veces, me queda la menos 2, 1, 1. Luego tenía la 0, 3, 1, entonces me queda la 0, 0, 1. Y por último la 0, 0, menos 3. Pues mira, esto también es sencilla, ¿no? Cuando hacemos Gauss y escalonamos, nos saltamos las operaciones, ¿no? ¿Qué me quedaría? La menos 2, 1, si quiero los restos y me queda un 0, no hace falta, ¿no? Que lo pongas bonito arriba. Aquí me queda la 0, 0, 1 y abajo me queda la 0, 0, 0. Tengo aquí un pivote y tengo aquí un pivote. Fíjate que de nuevo saco que cuánto vale la G de 3. Sería la dimensión de nuestro espacio invariante V de 3, que es 3 menos el rango de nuestra matriz, que sería 3 menos 2, 1, lo que tenía que salir. Luego, damos parámetros a las columnas sin pivote. Ahora es la segunda columna en la que no tiene pivote. Bueno, pues a X le doy el parámetro alfa. La tercera columna tiene pivote, no le doy parámetro y además es 0, 0, 1, o sea que me queda que X sub 3 vale 0. Y ahora si despejo de esta, ¿qué me queda? Que X sub 1 vale alfa medio, ¿cierto? Para todo alfa perteneciente a R. ¿Eso qué significa? Hombre, le puedes dar el valor alfa distinto de 0 que te dé la gana. Pero como base del espacio, pues una base de nuestro espacio invariante V de 3, a mí no me gusta trabajar con fracciones, pues le doy a dar a alfa el valor 2. Y así me queda el 1, 2, 0. ¿Vale? Ya por último, veo que ocurre con el autovalor 0. Es decir, epa, vamos a poner aquí esta. Porque ya nos explicamos. Me queda ahí así nomás. Ahora hacemos lo mismo, pero ya con nuestro autovalor 0. Es decir, aquí. Venga. No tenía que pillar. Por último, estudiamos qué ocurre con el V de 0, que sería el conjunto de A menos 0 por la identidad multiplicado por el V igualado a 0. Igual escalonamos nuestra matriz, que sería la matriz M de V sub 0 tilde, que en este caso, como es la matriz A menos 0 por la identidad, es simplemente la matriz A, y la matriz A nos queda simplemente la matriz 1, 1, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 0. Ya la tengo directamente escalonada. Fíjate que de nuevo sacamos también que la multiplicidad geométrica G de 0 sería 3 menos 2, que es 1. Efectivamente, coincide con lo que hayamos obtenido. Y además puedo sacar una base de este subespacio. Le doy parámetros. Hay pivote de la primera, hay pivote de la segunda, no hay pivote de la tercera, pues X sub 3 toma el valor alfa. Si X sub 3 vale alfa, despejo de esta segunda, 0 fuera, 3x2 más x3 igual a 0, o sea que la x2 vale menos alfa tercios. Me voy a la de arriba, a un alfa le resto alfa tercios, me queda 2 alfa tercios. Pasa restando y entonces x1 vale menos 2 alfa tercios. Y esto sería para todo alfa perteneciente a R. Ahora bien, como no queremos tener nosotros ni fracciones ni cosas negativas al principio, como base de mi espacio invariante V de 0, vamos a tomar, por ejemplo, le doy a alfa el valor menos 3. Al darle el valor menos 3, el primero se convierte en menos con menos más, 3 con 3 fuera, me queda un 2. El x2 me queda menos con menos más, 3 con 3 fuera, un 1. Y este último sí que me queda este menos 3. Pero bueno, solo hay un elemento negativo. ¿Qué hemos conseguido entonces en conjunto? Esa base, a raíz de esa base,
O sea, a ver si me explico. El f de esos vectores de la base, tanto de la base de v sub 3 como de v sub 0 como de v sub 2, te darían los correspondientes vectores, las coordenadas de la matriz diagonal, Exactamente. ¿no? Es decir, que si nosotros decimos, oye, es que he tenido una base v sub 1, que la de b1 era, ¿cuál? ¿Dónde estaba? A ver si lo encuentro. Era el 1, 0, 0. Vale, pues tengo aquí el 1, 0, 0. Y he tenido una base b de v3, que había sido el, creo que era el 1, 2, 0. Y una base b de v sub 0, que ha sido la 2, 1, menos 3. Esto es base del espacio invariante v de 1. Este es base del espacio invariante v de 3. Y este es base del espacio invariante v de 0. Claro, nosotros sabemos que la suma de los espacios invariantes no es solo suma, es suma directa, ¿verdad? Sí. Entonces yo sé que v de 1 es suma directa con v de 3, que es suma directa con v de 0. Pero es que resulta que esto, como es siempre, hombre, es que yo sé que esta suma directa es siempre un subespacio vectorial de ¿quién? De v, ¿verdad? Pero, ¿qué dimensión tiene esta suma directa? 3. ¿Y qué dimensión tiene el espacio v? 3. Entonces, ¿cómo son estas dos cosas? Iguales. Esto sé que siempre es cierto. Es decir, yo sé que siempre tengo esta contención, ¿vale? Pero si justamente la dimensión de ambos coincide, es que la única opción es que los dos espacios sean iguales. Pero si tengo una base de cada uno y los dos espacios son iguales, es que entonces una base del espacio total V, que en este caso era R3, ¿verdad? Pues mi base de R3 es coger la base del V de 1, añadirle como conjunto la base V de 2, V de 3, y añadirle como conjunto la base del 0. Es decir, es el conjunto formado por el vector 1, 0, 0, el vector 1, 2, 0 y el vector 2, 1, menos 3. También podríamos haber dicho, ¿tengo una base del espacio total? Sí. Los vectores no solo son vectores, sino que son autovectores, ¿verdad? Sí. Entonces tengo otro resultado que me dice, si encuentro una base del espacio total R3 formada por autovectores, también puedo decir mi F diagonalizable. ¿De acuerdo? Vale. No solo eso, sino que, además, ¿cuál es esa matriz D diagonal y cuál es la matriz P Pues la de paso va, de la paso? de P va a ser, la de paso va a ser la 1, 0, 0 por columna, 1, 2, Bueno, 0, 2, no, 1, todo menos 3. depende de en qué orden quieres escribir los autovalores. Ah, Yo claro, sé, sí, sé que aquí sí. hay un ¿Cómo lo 0, teníamos? un 0 y un 0. Y sé que aquí hay un 0, un 0 y un 0. Ahora, ¿qué autovalor quieres escribir primero? ¿El 1, el 3 o el 0? Te dejo elegir. Venga, el 1, pon 1, 3, 0 para que se nos quede la Vale, última fila. si pongo el 1, eso significa que forzosamente aquí tiene que venir el autovector asociado al 1, que es 1, 0, 0. Quien dice este dice como cualquier otro autovector de su base. Podría haber puesto el 5, 0, 0. ¿Vale? Si segundo hemos dicho que ponemos el 3, tengo que colocar cualquier autovector asociado al 3. Por ejemplo, cojo un representante de la base que sería el 1, 2, 0. A ver si lo había puesto bien. Era el 1, 2, 0. Guachi. Y por último, si aquí pongo el autovalor 0, tengo que colocar cualquier vector asociado al 0, que por ejemplo coge el representante 2, 1, menos 3. ¿Eso qué significa? Significa que con esta elección que yo he hecho,
Si yo multiplico la matriz P por esta matriz diagonal D y por la inversa de P, me tiene que salir la matriz A, que es la matriz 1, 1, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 0. O lo mismo, PD igual a AP. Exactamente, me da igual el orden en el que lo pongamos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero si pongo la matriz P aquí, entonces esta matriz P de autovalores, autovectores. Ojo, que si tú cambias, también se sigue dando lo mismo, ¿eh? Es decir, que si cambio el 1 con el 3 y pongo 3, 1, 0 e intercambio estas dos columnas, también se cumple que para esa matriz P y para esta matriz diagonal D, me da también la matriz 1, 1, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 0. O si en vez de coger el 1, 0, 0, cojo el 5, 0, 0, también se cumple que me da la misma matriz. Vale. Y esta es la primera parte fundamental de álgebra lineal 2. Y a partir de aquí vamos a ir avanzando en función de distintos problemas que nos podemos encontrar. Problemas que pueden ser, es que me faltan autovalores, o tengo todos los autovalores pero no es diagonalizable. ¿Qué puedo buscar entonces? Ahí van a surgir el que trabajemos o bien con la forma de Jordan, que es cuando lo tengo todo, pero no he conseguido que sea diagonalizable. Vaya, bueno, es que a lo mejor estás pidiendo mucho, a lo mejor le puedes pedir un poquito menos. ¿De acuerdo? Porque no todas las aplicaciones tienen por qué ser diagonalizables. Pues vamos a buscar algo que seguro que puedan cumplir todas. Y el último caso, que sería la parte real, la forma de Jordan real, que es cuando lo que está fallando es que me faltan autovalores. Si aquí los temas más gordos son este y el 8, ¿no? Porque he visto que el 6 y el 9 son más cortitos. Bueno, el 8 tampoco no es tan gordo. No, los temas más gordos son los que involucran diagonalización y forma de Jordan. El resto es todo un paseo. O sea, el tema, estamos hablando entonces del tema 5 únicamente. Exactamente, porque... sí, el tema 5-6 es la parte gorda. Y a partir de ahí vale. todo es más sencillo, diría yo.